Buenas tardes. Bueno, si me oyen tosiendo, no se preocupen. Ya tengo agua, estoy un poquito resfriado, pero aquí vamos juntos, estamos bien. Y creo que soy ya casi el único que va a tocar el micrófono, así que no va a enfermar a nadie más. Hay cualidades y hay cualidades. Hemos estado estudiando las cualidades de Jesús, siguiendo el libro Jesús el mismo. Y hay cualidades de otras personas que tú dirías, a ese quiero imitarlo. Quizás conoces a alguien muy alegre. ¿Sí conoces a alguien alegre? Sí, ¿no es cierto? Hay varios. Quizás conoces a alguien humilde. Hay uno que otro, ¿no es cierto? Quizás alguien paciente. Ay, por ahí hay uno que otro que sí. ¿Qué tal alguien valiente? Hay muchas de las cualidades de Jesús que quizás podríamos decir, me recuerdo al conocer tal persona y quiero imitar a tal persona. Pero hay ciertas de las cualidades de Él que por muy buenos que seamos, ninguno de nosotros es así. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Jesús. Y mira, por muy buenazos que seamos, y porque tu mami cree mucho acerca de ti, tú no eres santo por ti solo. Si no fuera por la gracia de Dios, como mencionó Efraín, por la sangre de Cristo y por su Espíritu, olvídate de un ser humano fuera de Jesús ser clasificado como santo, ¿no es cierto? Por eso esta cualidad es tan especial y me parece que es apropiado, considerando la época, que estudiemos hoy y hablemos hoy acerca de la santidad de Jesús. Y que hablemos acerca de qué impacto tiene esta santidad en tu vida y en la mía. ¿Qué es la santidad? Integridad, perfección plena, una persona sin mancha, sin defecto o impureza. Estar apartado para Dios, puro, libre de pecado, reflejando su carácter perfecto. En el Antiguo Testamento se expresa como la separación o consagración, dedicación exclusiva a Dios. En el Nuevo Testamento también se transmite la idea de apartados para Dios y vivir en pureza. La santidad es el estado divino de pureza y de perfección, que aleja del pecado y se acerca al camino de la virtud. Tiene ciertas cualidades la santidad. Tiene la cualidad de separación, de apartarse del pecado y de lo común para dedicarse a Dios. ¿Qué hizo nuestra hermana ayer al volverse una discípula? Apartarse del mundo para dedicarse para Dios. Es decidir no participar, en términos de separación, en conversaciones que promueven chismes o críticas destructivas. Es rechazar prácticas que, aun comunes en la cultura, contradicen la palabra, como la corrupción, los engaños pequeños, el coqueteo inapropiado. La parte de la separación es dedicar tiempo exclusivo a la oración y al estudio bíblico para apartarnos de distracciones y acercarnos a Dios. Santidad es pureza, es la limpieza espiritual y moral. En forma práctica es guardar los pensamientos y las emociones, evitando cosas como el resentimiento, como los deseos egoístas. Es ser íntegro en lo privado y en lo público, que lo que se dice, se hace. Es mantener relaciones transparentes y respetuosas, sin manipulación ni doble intención. En términos de consagración, si es vivir bajo la voluntad y el propósito divino, alinear nuestras decisiones personales, ya sea trabajo, familia, proyectos, con los principios bíblicos. No es sumarle a nuestra vida un poquito de Dios, es cambiar nuestra vida a consagrarla a Dios.
al servir en la iglesia, en la comunidad, es con un espíritu de disposición y un espíritu de entrega, enfocándome en glorificarlo a Él, no en que se vuelva algo mío. Es renunciar a ambiciones personales que compiten con el llamado divino y con su dirección. La santidad en Jesús es el reflejo del carácter de Dios. No es solo algo ético, sino es la participación en la naturaleza divina. En forma práctica lo vemos en Jesús en cómo muestra paciencia, misericordia en situaciones difíciles, reflejando amor. Es ser justo ante los demás, imitando la rectitud de Dios. Es vivir con gozo y con esperanza ante pruebas, con la perspectiva divina y eterna. Santidad. ¿Lo crees acerca de Jesús? Lo lindo es que podemos averiguar de personas que estuvieron muy cerca de Jesús y lo que ellos comparten acerca de Él. Una cosa es aparentar ser alguien aquí o ser alguien aquí por 1 hora y media, ¿no es cierto? Pero son los que te conocen en verdad en la casa, los que te conocen en verdad en el trabajo, los que te conocen ahí en la familia, que pueden describir quién en verdad somos, ¿sí o no? Pues hoy vamos a preguntarle a Juan y a Pedro, 2 de los hombres que caminaron más cerca de Jesús, ¿qué pensaron ellos acerca de Él? En 1 de Juan, capítulo 1, nos dice Juan en una de sus cartas, cuando él habla acerca de Jesús, se le sale por los poros su sentimiento acerca de Él. Dice lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella. Les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos que lo hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Lo oyes ahí? El gozo de haber caminado con Jesús, el gozo de esta relación, el gozo de poder haber visto la relación entre Jesús y el Padre, la integridad, la profundidad, la santidad que refleja Él ahí. Y si le preguntamos a Juan, entonces dime más acerca de Jesús y su santidad, en el capítulo 3, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. Al cometer pecado, ¿podemos ser santos? Eso nos sacaría de la santidad, ¿no es cierto? De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él, según Juan, no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no ha visto ni lo ha conocido. Si entrevistáramos hoy a Juan, ¿cómo fueron esos 3 años? Fueron intensos. Lo vi sanar, lo vi lidiar con el pecado de diferentes personas, lo vi enfrentar a los fariseos, lo vi lidiar con una indignación firme en unos momentos, lo vi amar en una forma intensa, pero lo vi aún en la cruz pidiendo que Dios perdonara a los demás. Se le vio su santidad por 3 años. Un hombre sin pecado. Ahora Juan nos dice que el pecar, el mentir es pecar. Entonces, si él no creyera acerca de la santidad de Jesús, al escribir esta frase de que Jesús no pecó, estaría pecando si él no lo creyera. Entonces, para Juan definitivamente esto fue palabra de Dios, convicción de vida de por vida. Preguntémosle ahora a Pedro. Y recordemos quién era Pedro. Aquel que él mismo, en un capítulo y medio, le dice, lo que tú captaste, Dios te lo enseñó. En Mateo 16.
Y ya para el próximo capítulo le dice, apártate de mí, Satanás. Pues no tienes en mente la voluntad del Padre, sino lo que quiere el hombre. Es decir, wow, que Jesús no tenía pelos en la lengua. Y para Pedro, parte de la santidad de Jesús, él la vio en cómo Jesús le dijo verdades que lo edificaron, pero verdades que lo confrontaron. Cuando Pedro tiene una de las primeras oportunidades de hablar acerca de él en Hechos 3, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato cuando éste había decidido soltarlo. ¿Rechazaron a quién? Al santo. No a un buen maestro, no a mi rabí, al santo y justo. Y pidieron que indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Si le preguntamos a Pedro en una forma más detallada, ¿qué nos dices acerca de la santidad de Jesús? En su carta en Primera de Pedro, él habla mucho acerca de ello. Si me acompañas ahí a Primera de Pedro 2:21. Dice, para esto fueron llamados. Yo espero que hoy tú captes por qué estás aquí, por esta escritura. Para esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado un ejemplo para que sigan sus pasos. No cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Es decir, Pedro, ¿qué opinas tú de cómo fue la vida de Jesús? Pedro también entonces dice, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Podemos decir eso de alguien más? ¿Alguna otra persona? De ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Ahí se ve la gloriosa santidad de Jesús. Pero ¿sabes qué? Para mí este capítulo define mi cristianismo. En el próximo versículo encuentro yo el llamado para un discípulo, para un cristiano. Aquí él nos dice en el versículo 21-23 que él no cometió ningún pecado y no hubo engaño en su boca. Es decir, él fue perfecto. Pero en el 24 nos dice algo clave a ti y a mí. Dice, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Su santidad era clave para este momento, para que él pudiese ser un sacrificio perfecto por ti y por mí. ¿Qué hizo cuando él fue a la cruz? Cargó con nuestros pecados. En ese momento él se volvió la carga de pecado. Pero nos dice, bueno, si él hizo todo esto, ¿para qué? ¿Para qué la santidad? Aquí te dice, ¿para qué? Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Si tú crees en su santidad, tu llamado es a responder a su santidad. Pero él no define un llamado en el aire a la santidad, él define un llamado concreto a la santidad. Y nos da aquí una dirección muy específica de qué quiere él. Entonces, si tú hoy en día dices que crees en Jesús como hijo de Dios, como un ser santo, la única respuesta propia es esta respuesta. Si esta no ha sido tu respuesta, le estás despreciando su santidad, le estás despreciando su amor, le estás despreciando su sacrificio. Dice, para que muramos al pecado y vivamos para la rectitud, para la justicia. Es decir, la única respuesta propia a la santidad y el sacrificio de Jesús es nosotros en respuesta morir al pecado. Es decir, se acabó. No voy a seguir jugueteando, no lo voy a seguir minimizando, no lo voy a coquetear, no voy a lidiar con él, voy a odiarlo, voy a huir de él. Amén.
Eso se llama arrepentirse. En la primera conversión, en Hechos 2, cuando ellos supieron esto, el mismo Pedro les dice, ¿qué deben hacer? Arrepiéntanse y bautícese para el perdón de sus pecados y para recibir el Espíritu Santo. Esa es la única forma de nosotros morir al pecado. Entonces la pregunta para ti hoy, diciembre de 2025, ¿has respuesto a la santidad de Jesús? ¿Has decidido morir al pecado? ¿Has obedecido el plan de Él de cómo valorar esta santidad? Empieza con morir al pecado. Ahora, eso no es simplemente algo que se hace una vez al bautizarnos y ya no más. Eso es un comienzo de que de ahí en adelante el resto de mi vida voy a huirle y voy a morir al pecado. Amén. Entonces, para aquellos que ya decimos, bueno, yo ya he respuesto a eso, la pregunta es, ¿continuamos respondiendo a ello? ¿O hemos minimizado nuestra actitud hacia ello? Pero nota que el objetivo de Él no es simplemente que muramos al pecado. Él quiere que vivamos para la justicia. Si la respuesta no es simplemente yo cumplí con este paso y me aguanto y bueno, tengo mi boleto al cielo. El llamado a un cristiano es cómo vamos a vivir aquí. Y tenemos un propósito enorme que desempeñar. Él quiere que su justicia se expanda alrededor del mundo. Él quiere ofrecerle salvación y santidad a todo el mundo. Pero para eso requiere de ti y de mí que nosotros entonces no solo jugueteemos con la justicia, vivamos para ella. Que esto se vuelva la razón y el propósito de nuestra existencia. No simplemente que me sumé hoy en día, de que hoy en día digo me llamo cristiano. No, que esto define mi identidad y mi vida. Por sus heridas ustedes han sido sanados, antes ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Él nos quiere dar una nueva vida. Y entonces, en este libro nos habla acerca del proceso de santidad. Porque santidad no es algo de un día y no más. Hay todo un proceso para ello. Devolvámonos al principio de Primera de Pedro y de tarea te voy a dejar que leas todo el libro de Primera de Pedro. Pero ¿dónde viene la fuente de santidad para ti y para mí? Porque ya vimos que solo Jesús es santo, amén. Si en verdad tú y yo nos presentamos ante Dios por nuestra propia cuenta, no tenemos derecho para entrar ahí. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. La santidad para nosotros se nos ofrece por medio del plan que les mencioné antes. Al arrepentirte y bautizarte, tú recibes perdón de pecados. ¿Eso cómo te pone ante Dios? Limpio. Yo recuerdo como si fuera hoy, el día que me bautizaron. Recuerdo el sentir, estoy limpio, estoy en paz. No hay esqueletos en el closet, no hay nada que tengo que preocuparme. Estoy totalmente en paz con Dios. ¡Qué alivio! Pero eso no era todo. Me dice la Escritura que en ese momento Dios, por su enorme misericordia, puso su Espíritu adentro de mí y de ti. Dices, ¿qué? ¿Se equivocó? ¿Con alguien así de sucio? ¿Con alguien así de impuro? Pero por su gracia nos da su Espíritu. Y entonces comienza un proceso de santificación. No se acaba, comienza. Te pregunto, ¿se quedó ahí tu proceso? ¿Se quedó ahí tu testimonio? Hablando del día en el cual llegaste a los pies de Cristo y ahí se acabó. Ese era solo el principio. Y no era solo de hablar de, bueno, y entonces me espero hasta el día de que me muera y entonces me presento a Él y a ver si me deja entrar.
No, por algo te tiene aquí. Y nos tiene aquí con el objetivo de un proceso de santificación. ¿Lo valoras? ¿Valoras cómo el Espíritu puede hacerlo? Porque lo bello de esto es que sí, mira, yo conozco la vida de muchos aquí, desde antes y después. Y te puedo compartir de varios que hemos sido mentirosos, orgullosos, egoístas, asesinos, infieles y mucho más. Y no estoy exagerando. Pero también he visto el poder de su Espíritu al ver matrimonios que estaban destrozados, Dios formarlos. Ver individuos con trasfondos de familias desbaratadas, empezar a volverse hombres y mujeres íntegros y de carácter. ¿Por esfuerzo propio? Sí, pero mucho más por esfuerzo y poder del Espíritu Santo. Ahí sí se lleva a cabo el proceso de santificación. Versículo 3 dice: bendito sea Dios, Padre nuestro Señor, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Amén. Y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Sí tenemos esa esperanza eterna, amén. Y eso nos motiva. Y eso nos motiva a poder mirar cualquier circunstancia y dificultad en la cual pasamos y decir, nuestra vida se trata de eso y no de esto, amén. Y en eso quiero aplaudirles y en verdad valoro muchísimo cómo muchos aquí han tenido en este año y en varios años muchas pruebas muy difíciles en esta tierra, que los pudiera sacudir de muchas cosas, pero aprecio que tu norte ha sido esto. Continuemos. Por eso dispónganse de actuar con inteligencia. Mira, sí espera que usemos nuestra inteligencia. Tengan dominio propio. Mira, entonces no es solo el Espíritu solo. Esto es un trabajo común, en obra común. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Si hay un antes y un después. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. La visión de Él, de esta santificación, si es una transformación que no minimiza el pecado, que no se excusa, sino que toma en serio el rol de ser anfitrión del Espíritu Santo en tu cuerpo. Sé santo como Dios es santo. Esa es la visión de Él para ti. Es la visión de Él para mí. Seamos santos en nuestros matrimonios. Seamos santos en los noviazgos. Seamos santos en nuestras amistades. Seamos santos en cómo resolvemos conflicto. Seamos santos en nuestras prioridades. Seamos santos en el valor a la vida, nuestra y la de otros también. El resto del libro, 1 de Pedro, él nos da dirección práctica
de cómo ser santos en varias áreas. Vamos a ellos. Al próximo, por favor. Ante autoridades, ante jefes, en relaciones conyugales, ante las injusticias, en relaciones, en sufrimientos, en la iglesia, en tu uso de dones, en tus roles, en tu trato mutuo, en tu carácter, ante tus tentaciones. Te da dirección muy práctica de cómo desempeñar esta santidad. Lo que yo aprecio tanto de Dios y de su palabra es que no es algo filosófico, sino es algo práctico. Y yo te quiero desafiar a que sí, el resto de este año, tú estudies esto, buscando volver en forma práctica tu santidad. Nada más al leer Primera de Pedro vas a encontrar formas prácticas de cada una de estas. Y la que sea difícil para ti, búscala y practícala. Pero terminemos, vamos a la próxima, con este llamado a santidad para nosotros. Hoy, si tú eres un discípulo, Dios te consideró digno de su espíritu en ti. Eso nos llama a una separación. Si para ti el alcohol o las drogas es una tentación, apártate. No juegues con ello. No te justifiques. Húyele. Si no, ¿cuál santo? Sepárate de lo común. Sí, es un llamado a nosotros no ser gente común y corriente. Entendiendo que si somos discípulos estamos dedicados a Dios. Y que Él quiere, por medio de nosotros, que haya luz en todo el mundo. Él quiere levantar de aquí misioneros. Él quiere levantar de aquí hombres y mujeres que le van a traer esperanza a gente en todo Boston, pero fuera de Boston también. Pero eso requiere dedicación a Dios. Eso requiere entonces sí poner a un lado tus prioridades y decir, mi vida se va a tratar de complacerlo a Él, sea lo que Él quiera. Si es un llamado a pureza mental. Así evaluar, ¿de qué pienso yo? ¿Y dónde llevo mis ojos? ¿Dónde llevo mis manos? ¿Dónde llevo mi boca? A tener pureza en mis relaciones, siendo transparente, siendo abierto, buscando consejo. Porque ¿sabes qué? Todos nosotros tenemos un lado ciego. ¿Te has dado cuenta? Todos. Y Dios nos diseñó así. No te puso ojos atrás, te los puso solo adelante. ¿Te has dado cuenta? Y tú no eres búho, no puedes dar la vuelta por completo. Entonces tienes un lado ciego. Así que por ti solo no vas a ser santo. Necesitas la ayuda de otros. Y en las áreas que tú menos piensas que necesitas ayuda, es donde más necesitas ayuda. Dices, mira, pero yo tengo 20 años de matrimonio, nosotros llevamos 39. Ok, ¿sabes qué? Todavía en nuestro matrimonio necesitamos ayuda. Te voy a dar un ejemplo. Yo sé de una situación donde uno de los dos, no voy a decir quién es, habla muy espiritual y se presenta aquí muy decente, pero maltrata en forma verbal a su cónyuge constantemente. Y ni se da cuenta porque lo ha hecho por tanto tiempo. Quizás tú dices, no está hablando de mí. ¿Y tú qué sabes? Más bien averigua perdiéndole a otros. Oye, ¿será que sí? Porque uno, cuando hace las cosas todos los días, se acostumbra. Y se malacostumbra. Y se malacostumbra a tratar a otra persona de una forma que otros dirían, ¿qué? ¿Eso qué es? Pero necesitamos aquellos otros que nos puedan decir nuestras verdades. Si en verdad va a haber pureza y en verdad va a haber separación, tú necesitas la ayuda de otros. Santidad en consagrarte.
en decidir que en verdad voy a vivir bajo la voluntad y con el propósito de glorificar a Dios. Porque para eso te dio los dones y talentos que te dio y experiencias. Y aun si hoy nos estás acompañando y dices, bueno, esto no se trata de mí, oh, que sí, se trata de ti. Porque Dios te quiere muchísimo a ti y quiere que tú vuelvas a su casa, que vuelvas a la familia y que sí puedas sentir su amor, su llamado y su purificación. Y entonces sí que toda tu experiencia de vida, buena o mala, Él la santifique para que ahora pueda ser fuente de ayuda a muchos más. Y que como resultado sí reflejemos el carácter de Dios, el uno con el otro, con los de afuera y más que todo con Dios. Terminemos con una oración. Padre, gracias por tú tener tanta misericordia y tanta fe, tanta esperanza. Gracias por demostrarnos ese amor al mandarnos a tu Hijo. Gracias por mostrarnos la esperanza al darnos tu Espíritu. Gracias por llamarnos santos cuando no lo merecemos y lo reconocemos. Y gracias por el perfecto ejemplo de tu Hijo, quien nos inspira, nos motiva y al cual queremos proclamar por todo el mundo. Bendice el fin del año, bendice el cómo te representamos a ti. En nombre de Jesús venimos ante ti. Amén. Que Dios los bendiga.